Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde la farándula turca se desnuda ante nuestros ojos curiosos. Hoy tenemos un plato fuerte, un escándalo jugoso, un misterio digno de Agatha Christie, pero con mucho más glamour y menos asesinato, lo prometo. ¿Listos para sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Porque hoy vamos a desenterrar esos secretitos que supuestamente nadie más conoce. Prepárense una taza de té, acomódense en sus sillones favoritos, porque este vídeo va a estar de explosivo. Y hablando de explosivo, ¿vieron el título? Bomba turca, secretos de Kerem y Hande al descubierto. ¿Qué ocultan? Bueno, si están aquí es porque, como yo, aman el drama, aman el chisme, y aman a esta pareja que nos tuvo a todos al borde del asiento, gritando «bésense ya», a la pantalla. Pero antes de que nos pongamos manos a la obra, recuerden que si son nuevos por aquí, no sean tímidos. Denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentirán, porque aquí siempre hay algo nuevo y jugoso para comentar. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gusta el contenido. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles lo mejor de la farándula turca. Ahora sí, vamos al lío. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel global. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla, nos hacía suspirar y creer en el amor verdadero. Senkalkam fue un auténtico fenómeno, catapultándolos a la fama mundial y consolidándolos como una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue todo una estrategia de marketing, un romance fugaz o un amor verdadero que se vio truncado por las presiones del mundo del espectáculo? Las teorías son infinitas, los rumores incontables y la verdad, bueno, la verdad es que la verdad completa solo la conocen ellos dos. Pero no se preocupen, porque vamos a intentar acercarnos lo más posible a esa verdad, analizando cada detalle, cada gesto, cada entrevista, cada publicación en redes sociales. Nada se nos escapa. Empecemos por el principio. El flechazo, al parecer, fue instantáneo. Las miradas cómplices durante el rodaje de Senkalkam eran evidentes. La química era innegable. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Querían que ese amor traspasara la pantalla, se hiciera realidad. Y para alegría de todos, así fue. Durante meses nos regalaron momentos preciosos, fotos juntos en redes sociales, viajes románticos, declaraciones de amor públicas. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos queríamos creer. Hande con su belleza deslumbrante y su carisma arrollador, y Kerem, con su atractivo innegable y su sonrisa encantadora, eran la combinación perfecta. Eran la realeza turca, mis amores. Cada aparición pública era un evento, cada foto, una obra de arte. El mundo entero estaba pendiente de ellos. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay una sombra, un villano, un obstáculo que superar. Y en este caso, los obstáculos fueron varios. Primero, la presión mediática. Ser una pareja tan famosa tiene sus desventajas. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada palabra, interpretada. La prensa los acosaba constantemente buscando la exclusiva, el rumor, el escándalo. Imagínense la presión. Ni siquiera podían ir a comprar pan sin que les sacaran fotos y analizaran el tipo de pan que estaban comprando. Un horror. Luego, las agendas apretadas. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes partes del mundo. Mantener una relación a distancia con horarios imposibles no es tarea fácil. Requiere mucha comunicación, mucha confianza y mucha paciencia. Y paciencia es algo que escasea en el mundo del espectáculo, mis amores. Los rodajes son agotadores, los viajes son constantes y el tiempo libre es un lujo. Y por último, pero no menos importante, las diferencias personales. Aunque en pantalla parecían almas gemelas, fuera de ella, eran dos personas con personalidades diferentes, con objetivos diferentes y con formas de ver la vida diferentes. Y eso, señores, es algo que muchas veces se olvida. Nos encandilamos con la imagen pública, con la perfección que vemos en las revistas, pero olvidamos que detrás de esa imagen hay seres humanos con sus propias complejidades. Ahora, vamos a lo jugoso. ¿Qué se rumorea? ¿Qué dicen las fuentes cercanas a la pareja?
Aquí es donde empieza el verdadero chismecito. Algunos dicen que Kerem era mucho más intenso en la relación, mucho más enamorado que Hande. Que él estaba dispuesto a dejarlo todo por ella, mientras que ella priorizaba su carrera. Dicen que Kerem estaba perdidamente enamorado, que la veía como la mujer de su vida, que quería formar una familia con ella. Un romántico empedernido, nuestro Kerem. Otros, por el contrario, aseguran que Hande era la que realmente amaba a Kerem, pero que él no estaba preparado para comprometerse a largo plazo. Que le gustaba la idea de tener una novia famosa, pero que no quería renunciar a su libertad. Dicen que Hande estaba dispuesta a dar el siguiente paso, a formalizar la relación, pero que Kerem se resistía. Que le gustaba la vida de soltero, las fiestas, los viajes con amigos. Un alma libre, nuestro Kerem. También hay quienes afirman que la ruptura fue provocada por terceras personas. Que hubo celos, infidelidades y rumores malintencionados que terminaron por dinamitar la relación. Uy, esto se pone interesante. Dicen que hubo otra mujer en la vida de Kerem, una actriz con la que compartió rodaje, y que Hande no lo perdonó. Otros dicen que fue al revés, que Hande fue vista con otro actor y que Kerem se sintió traicionado. El culebrón turco en su máxima expresión. Y aquí, mis amores, es donde el chisme se pone más oscuro y debemos ser muy cuidadosos. Porque las acusaciones de infidelidad son muy serias y pueden dañar la reputación de las personas. Y por supuesto, no podemos olvidar la teoría del marketing. Algunos creen que todo fue una estrategia para promocionar Senkal Kam. Que la relación era falsa, un montaje creado por los productores para generar expectación y aumentar la audiencia. Esta teoría, aunque cínica, tiene sus defensores. Argumentan que la ruptura coincidió con el final de la serie, lo que les hace sospechar que todo fue un plan orquestado desde el principio. Dicen que los productores de la serie les ofrecieron un buen dinero a Kerem y Hande para que fingieran una relación. Que todo fue un negocio o una estrategia para vender más capítulos. Uy, qué feo. Pero en el mundo del espectáculo, todo es posible, mis amores. Pero, ¿cuál es la verdad? Como dije antes, solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos han dejado a lo largo de estos años. Y aquí es donde me pongo mi sombrero de detective y empiezo a analizar cada detalle. Después de la ruptura, ambos se mostraron discretos y cautelosos. Evitaron hablar de la relación en público y se centraron en sus carreras profesionales. Sin embargo, de vez en cuando, dejaban entrever pequeñas señales, pequeños gestos que hacían pensar que todavía quedaba algo entre ellos. Un like en una foto o un comentario en un post, una mirada cómplice en un evento. Pequeñas migajas que alimentaban la esperanza de sus fans. Por ejemplo, algunas veces se les vio luciendo prendas de ropa que se habían regalado mutuamente. Otras veces publicaban fotos en lugares que habían visitado juntos. Y en alguna ocasión, se dejaron comentarios en redes sociales que dejaban volar la imaginación de sus fans. Un jersey que Kerem usó en un viaje romántico, una playa que Hande visitó con él, un emoji de corazón en un comentario. Pequeños detalles que hacían pensar que el amor no había muerto por completo. Estos pequeños detalles alimentaron la esperanza de una reconciliación. Muchos creían que, tarde o temprano, volverían a estar juntos. Pero el tiempo pasó y la reconciliación nunca llegó. Y la esperanza se fue diluyendo como un azucarillo en el café. Sus fans, desconsolados, se resignaron a verlos seguir caminos separados. Actualmente ambos siguen enfocados en sus carreras. Hande ha protagonizado varias series y películas de éxito y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha participado en diversos proyectos y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Hande está imparable, mi gente. Protagonizando series que baten récords de audiencia y convirtiéndose en un icono de la moda. Y Kerem triunfando en Hollywood, demostrando que es un actor con proyección internacional. Unos verdaderos triunfadores. Aunque ya no están juntos, parece que mantienen una relación cordial. Se han cruzado en algunos eventos públicos y se han saludado amablemente. No hay rencor ni resentimiento aparente. Un saludo cordial, una sonrisa forzada, un apretón de manos distante. La diplomacia ante todo, mis amores. Pero quién sabe lo que se estarán diciendo con la mirada. Quizás estén recordando viejos tiempos, quizás estén sintiendo un poco de nostalgia.
El lenguaje corporal, mis amores, lo dice todo. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Volverán a estar juntos algún día? Es imposible saberlo. El tiempo dirá. Lo que sí sabemos es que su historia de amor dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Fueron la pareja del momento, el cuento de hadas que todos queríamos creer. Y quizás, algún día vuelvan a escribir un nuevo capítulo de su historia. ¿Quién sabe? En el amor, todo es posible. Y aunque la historia no tuvo el final feliz que esperábamos, siempre recordaremos los momentos mágicos que nos regalaron. Su química en pantalla, sus miradas cómplices, sus declaraciones de amor, todo eso quedará grabado en nuestra memoria. Sus besos apasionados, sus abrazos tiernos, sus risas contagiosas. Momentos que nos hicieron creer en el amor verdadero. Ahora, antes de que cerremos este capítulo, quiero hacer una pequeña reflexión. A veces nos obsesionamos demasiado con la vida de los famosos. Nos olvidamos de que son personas como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas, miedos e inseguridades. Los vemos como dioses inalcanzables, pero son tan humanos como nosotros. Con sus problemas, sus dudas, sus errores. Es importante recordar que no lo sabemos todo. No conocemos la verdad completa. Solo vemos la superficie, la fachada que nos muestran. Por eso debemos ser cautelosos a la hora de juzgar y opinar. No podemos juzgar un libro por su portada. No podemos basarnos en rumores y especulaciones. En lugar de criticar o difamar, deberíamos centrarnos en admirar su talento, su trabajo y su esfuerzo. Y sobre todo, deberíamos respetar su privacidad y su derecho a vivir sus vidas como quieran. Debemos celebrar sus éxitos, apoyar sus proyectos y respetar sus decisiones. Y hablando de respetar, recuerden que el chisme es divertido, pero siempre con respeto. No queremos dañar la imagen de nadie, solo compartir información y entretenernos un poco. El chisme es como la sal, mis amores. Un poquito le da sabor a la vida, pero demasiado puede ser perjudicial. En resumen, hoy hemos explorado el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando su relación, los rumores que la rodean y el impacto que tuvo en sus fans. Hemos visto que su historia de amor fue un cuento de hadas que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Pero también hemos aprendido que debemos ser cautelosos a la hora de juzgar y que debemos respetar la privacidad de los famosos. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden que esto es solo una aproximación, una recopilación de rumores y teorías. La verdad verdadera, solo la conocen Kerem y Hande. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su teoría sobre la ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Chao, chao. Y recuerden, mis chismosos, la vida es un chisme, así que disfrútenlo. Pero siempre con respeto. Besos.